Buenas tardes, volvemos a encontrarnos un último martes de mes más. Esta vez, como veis, no estamos en la puerta azul del CIE, donde cada último martes de mes nos encontramos para exigir su cierre y el cierre de todos los centros de internamiento extranjeros, así como el fin de las deportaciones. Hemos decidido que lo que dure la pandemia y estas restricciones, hacer las concentraciones de forma virtual para no poner en peligro a la gente que sigue cada último martes de mes concentrándose con nosotros para exigir el cierre de estas cárceles racistas que nunca debieron existir. Pero esta concentración virtual queremos que sea una continuación de estas concentraciones que hacemos de forma presencial, que hacemos en la puerta azul del CIE, para exigir el cierre de estas cárceles, como digo, que nunca deben existir, así como el fin del racismo institucional y el fin de las deportaciones. La concentración de esta tarde tendrá varias partes. La primera parte será la explicación de algunos temas y algunas noticias de este mes. Después, varias compañeras nos comentarán lo que está pasando en sus territorios respecto a los centros de entrenamiento y a las deportaciones y a diferentes puntos del racismo institucional. Antes de comenzar explicando un poco algunas pocas noticias de este mes, por favor invitaros a suscribiros al canal, a activar la campanita de notificaciones para que os llegue una notificación cuando subamos vídeo, a dar un like, una manito hacia arriba, si os ha interesado este vídeo, esta concentración, y si estáis exigiendo también el cierre de los centros de internamiento extranjeros. Y no os cortéis en hacer algún comentario debajo de la caja de descripción, donde podéis comentar vuestra impresión de la concentración y lo que exigís también, que vosotros también exigís el cierre de estos centros de internamiento extranjeros. La primera noticia que comentar es que el Ministerio del Interior ha desoído una recomendación del Defensor del Pueblo que le pide que a las personas que quieran denunciar, a las personas migrantes en situación irregular que quieran denunciar en una comisaría, que no se les abra un procedimiento de expulsión ni que se les multe por no tener permiso de residencia, por no tener papeles y estar en situación administrativa irregular. Pero el Ministerio del Interior, como digo, ha desoído esta recomendación y va a continuar con esta vulneración máxima de derechos humanos, que es que una persona en situación irregular vaya a denunciar una agresión y salga de la comisaría con un procedimiento de expulsión abierto. Desde aquí, pues obviamente exigimos al Ministerio del Interior que rectifique y que a las personas en situación irregular que entran a denunciar en una comisaría, pues que no salgan con un procedimiento de expulsión abierto ni una multa. Comentar también bueno, pues que este mes se han cumplido 7 años de la llamada tragedia de Tarajal, y en más de 30 ciudades pues se han hecho diferentes actos de homenaje. Luego la compañera Patuca Vicens nos comentará un poquito sobre la causa de lo que pasó en la playa de Tarajal de Ceuta en febrero de 2012. Comentar también que en el Reino Unido se ha decidido vacunar de la vacuna del SARS-CoV-2 a las personas en situación irregular, y desde aquí le queremos preguntar al Ministerio del Interior y al Gobierno de España qué pretende, si pretende vacunar a las personas en situación irregular o va a hacer un apartheid sanitario y no vacunar a estas personas.
Después comentar también que mañana, que el día 24 de febrero de 2021, se prevé un vuelo de deportación a Senegal, otro macrovuelo de deportación a Senegal, en plena, como sabemos, en plena pandemia. Seguimos diciendo y seguimos denunciando esta vulneración de derechos humanos flagrante y esta manía que tiene el ministro de Interior, Grande Marlaska, esta obsesión que tiene en seguir deportando, encerrando y deportando a personas en situación administrativa irregular. También por las redes sociales, por el Facebook, por el Twitter y por el Instagram, que os recomendamos también, que os invitamos también a que nos sigáis también por ahí. Hemos visibilizado una película que se llama La dona ilegal, la mujer ilegal, donde participamos desde la campaña por el cierre de los CIES y fin de las deportaciones de aquí de Valencia. Está presentada, digamos, para varios premios Gaudí. Y uno de ellos es el premio del público, así que se puede votar. Os dejamos abajo también el enlace, la URL para poder votar a la película y os invitamos a que le deis para votar. Continúa la concentración con estas diferentes partes que he comentado antes. Ahora la compañera Sandra de Convivir sin Racismo nos va a contar lo que está pasando en este momento y ha pasado durante este mes en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Sangonera, que es el que está en Murcia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeras, compañeros? En primer lugar, daros las gracias por la invitación. Desde Convivir sin Racismo sabéis que aquí no tenéis para lo que necesitéis. Nos habéis preguntado que os contemos, que comentemos cómo se encuentra el centro de internamiento de Sangonera, aquí en Murcia, en estos momentos. Como bien sabéis, por prensa, porque hemos ido hablando, hace unos 12, 15 días se detectó un brote de COVID dentro del centro de internamiento. Todo comenzó con el positivo de un chico. Se aisló, se cerró el centro, decían que solamente estaba ese brote, que iban a hacer pruebas, pero bueno, fueron dando positivo hasta un total de 4 chicos. Estos chicos fueron llevados a un recurso de acogida para que pudieran hacer la cuarentena con atención médica en condiciones adecuadas. El resto de chicos permanecieron dentro del centro de internamiento realizando cuarentena. Se nos prohibió tanto a familiares como a ONG poder entrar al centro a realizar las visitas. Esta prohibición terminó hace un par de días, por lo que vamos otra vez a retomar las visitas para ver cómo ha ido, cómo se han encontrado este tiempo aislados totalmente, solamente con la policía, sin poder hablar con nadie del exterior, a no ser por teléfonos móviles, con las dificultades que siempre han tenido para ello, puesto que siempre ha sido una queja que les limitan el número de cargadores, por tanto no siempre pueden tener los móviles encendidos, por tanto no siempre pueden comunicarse con el exterior. Como sabéis, en mayo de año pasado, la jueza de control de aquí del CIE de Murcia, en un decreto estableció que en el caso de reapertura de los CIE, que en este momento estaban vaciados, en el caso de volver a internar a personas, pues lo recomendable sería que el máximo de personas que estuvieran fuese 2 por celda. Por eso en la actualidad en el centro de Murcia solamente puede haber 46 personas. En estos momentos hay 21. Hace unos 15, 20 días se encontraban unas 15 personas más que han ido saliendo, tanto por el brote de COVID, que se pusieron a 4 en libertad, bueno, en recurso, y después posteriormente se la ha puesto en libertad, la otra a través de la solicitud de protección internacional. Vino un grupo bastante grande de chicos del RIF. Se colaboró con la Asociación de Rifeños para solicitar la protección internacional de estos compañeros, que finalmente muchos de ellos sí se les ha admitido a trámite. Otras pocas solicitudes quedaron paralizadas a la espera de entrevistas o a la espera de reexamen, y eso se ha retomado ahora una vez que se ha vuelto a abrir, que se ha dado por finalizada la cuarentena dentro del centro de internamiento de extranjeros. Ahora mismo hay 21 personas internadas en el CIE.
Sabemos que las condiciones siguen siendo las mismas, nuestras quejas siguen siendo las mismas. El centro de internamiento de extranjeros ni reunía prepandemia, ni reúne ahora o aún menos las condiciones necesarias para garantizar la seguridad, la salud de las personas que allí están. A las quejas sobre la comida, sobre la higiene, sobre la limpieza, sobre los espacios, sobre la imposibilidad de salir de la celda por la noche, sobre la ausencia de un sistema centralizado de apertura y cierre de puertas. A todas estas quejas ahora se suma la ausencia de esa higiene, de ese espacio para poder garantizar la salud de las personas internas. Esto ha quedado bastante claro con el brote que hace 15 días, como os comentaba, saltaba dentro del centro de internamiento de extranjeros. Nuestras visitas siguen siendo regulares, seguimos subiendo o intentando subir semanalmente. Tratamos de llevarlo lo mejor posible, nos van modificando según modifica la situación de pandemia y según las condiciones, pues nos van modificando el espacio donde nos reunimos. Ahora nos han derivado a un espacio sin contacto físico, o sea, hay una pecera o una cristalera de por medio, los chicos están de un lado, nosotras del otro. Estamos intentando explicarle a la jueza que un lugar sin ningún tipo de ventilación tampoco es seguro, pero bueno, estamos trabajando para continuar realizando las visitas y para seguir defendiendo lo que conjuntamente defendemos siempre. Los CIE son cárceles racistas, cada vez menos cubiertas, cada vez más descaradamente. Tenemos que luchar y trabajar para no solo cerrar todos los centros de internamiento y terminar con las deportaciones, como siempre gritamos, sino para modificar totalmente las políticas de extranjería que tiene este país y terminar de una vez por todas con el castigo como política ejemplarizante para las personas que deciden migrar. Muchas gracias y un besico muy fuerte. El compañero Chema Santana nos va a contar ahora mismo lo que está pasando en la frontera sur, en Canarias y en la frontera sur con las personas migrantes que ya están llegando allí y también en el CIE. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, compañeras de Valencia. Les habla Chema Santana, técnico de incidencia de SEAR en Canarias. Antes que nada, pues como siempre, apoyar la lucha, la reivindicación que mantienen vigente y constante y que son un auténtico referente para el resto de comunidades autónomas por el cierre del centro de internamiento de extranjeros. Contarles que bueno, aquí en Canarias la situación, digamos, va evolucionando, pero esto no quiere decir que vaya progresando, ¿no? Seguimos viendo un rápido deterioro de la salud mental de las personas que están aisladas en Canarias, que en estos momentos son unas 8.800. Están, digamos, trasladando a las personas de hoteles a los macrocampamentos, que son instalaciones muy precarias, con una acogida humanitaria relativamente precaria también, en algunos centros más que en otros, y estamos viendo también cómo desde la ciudadanía pues se están organizando para dar una respuesta a la crisis institucional de acogida, que es lo que realmente ha sucedido en estos últimos meses, ¿no? Quizás alguien tenga la tentación de decir que es una crisis migratoria, pero sin duda es una situación humanitaria que ha sufrido una crisis institucional en la acogida que no se ha dado en las condiciones que se debería haber dado, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Hay muchas personas en situación de calle, apoyándose en estas redes sociales, las verdaderas redes sociales, ¿no? No las que están en lo virtual, sino las que están en la calle, las que nos miran a los ojos, las que nos dan la mano, las que nos acompañan por las tardes, por las noches, para intentar, bueno, pues hacer esta situación lo más sostenible posible para todas las personas que están en Canarias en este momento, ¿no? Hay mucho nerviosismo estos días. Mañana hay varios vuelos, dos vuelos creo, a Senegal, con centenares de personas que serán devueltas a un lugar del que tuvieron que salir o del que se fueron, responsabilizándose de ayudar y comprometerse con su familia, y van a ser devueltas en este momento a partir de mañana a Senegal. Veremos cómo se da esta circunstancia. Estamos muy preocupados por saber desde dónde
se les va a expulsar y saber cómo se va a producir esta devolución. Así que bueno, esto es lo que ocurrirá en las próximas horas. Seguiremos luchando por los derechos de todas las personas e intentar evitar que estas devoluciones pues, se produzcan de esta forma, ¿no? Y sobre todo nuestro objetivo en Canarias, desde las organizaciones sociales, desde las redes de ciudadanía que se están generando, es por un lado defender de la xenofobia a las personas, ¿no? Entre todas protegernos de ese virus real que es la xenofobia, y por otro lado necesitamos mucho apoyo para lograr hacer una brecha o intentar que las personas puedan salir de Canarias. No podemos permitir que este muro que nos quieren crear en el 2021, ¿no? En este siglo, en el mar, impida que las personas, una vez llegadas a la Unión Europea, no puedan transitar por el territorio continental, ¿no? Porque las personas cuando llegan a Canarias no están tratando de llegar a Europa, ya están en la Unión Europea. Por tanto, el tránsito dentro del propio Estado inicialmente y la posterior reubicación también en otros países de la Unión Europea, en otros estados miembros de la Unión Europea, debería estar sobre la mesa. Desde aquí, nada, trasladarle el agradecimiento por la preocupación constante, por el apoyo constante, por estar siempre al otro lado. Les hemos sentido muy cerca en este tiempo y desearles mucha suerte en su lucha, que es nuestra lucha y que es la lucha de todas las personas que aquí habitamos. Un abrazo y buenas noches.